Muy buenas noches. ¿Alguna vez dijiste algo sin pensar y luego te arrepentiste? ¿O reaccionaste por impulso y terminaste hiriendo a alguien sin quererlo, ¿no? Vivimos en una época acelerada donde la inmediatez parece una virtud, pero muchas veces nos roba la paz. Hoy en su programa Sobre la Roca hablaremos de eso, la impulsividad, de cómo la emoción toma el control y de cómo Dios puede enseñarnos a detenernos antes de romper. Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast Sobre la Roca. Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición nuevamente estar con ustedes aquí a través de este medio, a través de las redes sociales. Y estamos muy contentos nuevamente. Vamos a tocar un tema muy importante. Muy buenas noches, Melody, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Sí, estoy muy bien, gracias a Dios. Una vez más estar aquí en el programa, así que con muchas ganas de hablar del tema. Así es. Y hoy nos acompaña Stephanie Peralta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Un saludo para todos también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí también muy interesada en el tema del día de hoy, ¿no? Así es. Y bueno, antes de empezar a tocar el tema, yo quiero preguntarte, Melody, para que le digas a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven, la pregunta es, ¿por qué ellos deben quedarse a ver todo el programa? ¿Por qué ellos tienen que acompañarnos todo este podcast? Verás, Juan Carlos, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo controlar ese mal carácter que uno tiene, cómo controlarlo, esos impulsos, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a aprender tres cosas. Primero, cómo mejorar de repente nuestras relaciones con nuestros amigos o con nuestros familiares a causa de que se han desequilibrado por mi forma de ser. Por otro lado, cómo controlarme cuando estoy irritada, que ya siento que no doy más y actúo por actuar como una bomba que exploto, cómo puedo mejorar eso. Y por otro lado, también técnicas para poder autorregularme y equilibrarme en mis momentos de estrés y de ansiedad. Así es. Y es que a veces nos pasa, ¿no? Hacemos cosas de las que de repente en el momento no las calculamos, no las pensamos y después nos arrepentimos, ¿no? Yo recuerdo varias veces, por ejemplo, haber lastimado a una persona que quiero con unas palabras fuertes y después digo, uy, ¿qué hice, no? ¿Qué hice, no? Entonces, sobre eso, pues, Claro, ¿no? creo que todos hemos pasado por un momento en el que hemos dicho algo de manera impulsiva, pero ¿por qué nos cuesta tanto darnos cuenta y detenernos a tiempo? Así es. Bueno, entonces, vamos, Melody, cuéntanos un poquito qué es la impulsividad y vamos respondiendo las preguntas. Ya, para comenzar, a qué denomino yo ser impulsivo? O cómo sé yo que estoy teniendo un mal carácter, ¿no? Anexado a esto, también hay que entender que la impulsividad tiene que ver con una falta de dominio propio, que Ajá. es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, no saber regularme, no saber actuar en el momento preciso, eso es ser impulsivo. Y de repente tener una mala actitud, dañar, no pensar, actuar por actuar, eso es ser impulsivo. Muy interesante la pregunta que nos hace Stephanie de en qué momento yo sé que debo detenerme, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto en el momento preciso? Y es porque definitivamente esto yo ya lo vengo trayendo desde siempre. No es que me dio impulsividad, no me da. Es un cúmulo de cosas. Desde chiquita yo ya he sido así. Para esto separamos nuevamente lo que es nuestro temperamento y nuestro carácter. Entonces, mi temperamento viene a ser lo que yo traigo desde la barriga de mi mamá, desde mis generaciones. Es mi forma de ser. De repente yo soy una persona muy explosiva. Muy Pero, colérica. claro, muy colérica, reacciono, no me importa nada, grito. Desde chiquita ya hacía mis pataletas, gritaba y todo. Pero conforme fui creciendo, mi carácter me fue moldeando. ¿Qué pasa si en mi carácter no moldeé nada
y me mantuve así. Entonces llego a ser adulta y llega el momento en el que alguien me dice algo y si yo no lo tolero, reacciono mal y digo las cosas sin pensar. ¿Por qué me cuesta tanto detenerme? Porque no he aprendido, primero, a identificar que estoy haciendo mal. Y segundo, que no pongo en práctica nada porque es mi forma de ser. Siento que es algo normal, que es parte de mí actuar así. Digamos que el carácter es un factor determinante para el tema de la impulsividad. Así es, cuando dicen, no, es que esta persona tiene un carácter fuerte. No es un carácter fuerte, es un carácter débil. ¿Por qué? Porque no sabe controlar a su temperamento. Y la función vital del carácter es controlar nuestro temperamento. Ok, el tema de las causas. ¿Qué es lo que puede causar la impulsividad? ¿Cómo se produce la impulsividad en las personas? Como te mencionaba, más que nada no es que me da impulsividad, sino que es un cúmulo, es malos hábitos permitidos durante toda mi infancia, durante toda mi niñez. Crecí normalizando mis malas actitudes y de repente tengo problemas con todos y me voy al trabajo, tengo problemas en el trabajo, en mi familia peleo con mi familia, en la escuela, universidad, también siempre estoy teniendo problemas de habilidades sociales. Y esto hace de que yo me acostumbre a reaccionar, a actuar sin pensar, a herir a las personas. Y es más, muchas veces cuando yo no detecto a tiempo esto, lo perfecciono. Y termino siendo una persona muy venenosa, muy negativa, muy mala para hablar, ¿no? Entonces, esto puede traerme grandes problemas, no solamente en mi vida social, sino también en mi vida emocional, porque va a afectar obviamente en cómo me siento yo cuando la gente me empieza a mirar mal por mi forma de ser. O sea, a ver, digamos que normalmente las personas entonces han venido acostumbradas o han vivido acostumbradas a hacer las cosas sin pensar, sin medirlas. En el tema de impulsividad, cuando yo no aprendo a dominar mi propio carácter, sí. No todos tenemos el mismo problema. De repente hay personas que sí ya logran controlarse, hay personas que tuvieron hijos y desarrollaron paciencia. Entonces ya como que, uy, no, yo de joven era así, pero ahora ya me controlo, ¿no? Pero Sí. hay personas que no, que peor, cada vez pasan sus etapas de vida y en vez que mejoren, van empeorando y esto es porque no detectan que tienen un problema. Lo primero para trabajar en algo es que tengo que detectar que tengo un problema. Creo que de todas maneras lo que tú estás diciendo es muy certero, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empezaba a manejar, cuando yo tenía pues 24, 25 años, era muy impulsivo. Yo agarraba el carro y le metía la pata, como decimos normalmente, aceleraba y tan notorio era mi manera de manejar que en el trabajo me habían puesto de apodo, de chapa, Meteoro, ¿no? Yo agarraba y metía el carro por todos lados, pisaba, no respetaba la velocidad, ¿no? Entonces, y ciertamente fue duro el aprender a controlar esos impulsos, ¿no? Porque me llegaron multas por exceso de velocidad y vaya que me dolió pagarlas, ¿no? Claro, Me dolió pagarlas, pero eso ¿no? te enseña también. De todas maneras, ¿no? Y por ejemplo ahora yo veo, ¿no? Yo veo y yo aconsejo a los jóvenes que están aprendiendo a manejar que yo les cuento mi experiencia y les aconsejo que no es bueno, ¿no? Tomar ese tipo de impulso, de meterle ahí al acelerador, porque después vienen consecuencias, ¿no? Desde te expones a un accidente, te expones a cometer infracciones en los vehiculares y por ende vienen las multas. Entonces, ¿para qué te vas a exponer si puedes Claro. manejar correctamente, ¿no? Entonces, yo sí, ahí en ese sentido, por ejemplo, el tiempo, la madurez me ha ayudado a controlar mi impulsividad.
¿Sabes qué pasa también aquí? Que hay un problema con el seguir reglas. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y nos cuesta sujetarnos, ahí también viene un problema de conducta. ¿Y dónde empiezan nuestros problemas de conducta? En la niñez. Porque desde chiquitos nos cuesta obedecer. Nos cuesta cuando la mamá nos dice, hace esto, haz lo otro, renegamos. Y si lo hacemos porque de repente le pegan o porque, en fin, pero no porque concienticen entre lo bueno y lo malo, sino porque lo resuelven a golpes. Entonces ahí es también donde empezamos a decir, ya, pero cuando sea grande yo lo voy a hacer lo que yo quiera. Y ya pues termina haciendo uno lo que quiera, pero termina haciéndolo mal. Eso pasa con los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños, hoy en día es ya casi muy común ver a niños que están con las pantallas, con los celulares, las tablets, y cuando de pronto uno trata de ponerle límites, el impulso del niño para obtener otra vez el objeto es muy fuerte, ¿no? Sí. Llegan a un nivel de berrinche increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese sentido, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era niño y mis hermanos casi contemporáneos conmigo, estábamos en casa. Mi mamá en esos tiempos tenía un negocio, de comida. Y dentro del negocio traía golosinas para vender, ¿no? Pero como no todo ahí iba a la despensa, a la vitrina, traía a la casa, ¿no? Y entonces nosotros, como éramos niños, no podíamos resistir, ¿no? Entonces metíamos la mano por ahí y sacábamos los dulces y los comíamos, ¿no? Y obviamente pues después mi mamá descubría, ¿no? descubría y venía la disciplina, ¿no? Venía la disciplina. Entonces, por ejemplo, yo trato de enseñarle a mis hijas de que ellas pueden autorregularse, ¿no? Trato de ponerles ahí las golosinas y decirles no tomen todo, tomen 2 nomás, mañana tomen otro. Y es una lucha ahí, tratar de estar... Pero están aprendiendo, ¿no? A pesar de que es una lucha a su edad y poco a poco lo van a ir logrando. Sí, porque no quisiera que ellas lleguen a grandes y no sepan cómo controlarse, ¿no? Porque después hay muchas consecuencias en muchos sentidos, ¿no? O sea... Multas. De eso, ¿no? De multas, de repente, no, incluso también, ¿no? Mucha golosina también, pues, no es bueno en cuanto a la salud y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que estamos los padres para ayudarlos a regular, a enseñarles cómo tienen que hacer las cosas, pero es más virtud para un papá a enseñarle al hijo a que se autorregule, ¿no? Así es. ¿No? Es que es la misión también de los padres poner límites. Entonces, cuando nosotros como padres ponemos límites, también le estamos dando un mensaje a los niños que no pueden hacer lo que ellos quieran, sino que hay una cantidad o hay un límite, ¿no? Hay un parámetro hasta dónde pueden llegar. No es hacer mi voluntad. Un niño va a querer hacer lo que él quiera, pero si yo le enseño desde pequeño a obedecer, a controlarse, él lo va a seguir haciendo aún cuando ya no esté bajo mi cuidado. Pero es importante hacerlo. Sí. Stephanie, ¿alguna vez has tenido algún evento de impulsividad? ¿Recuerdas algo por el estilo? Bueno, una situación que pienso que es muy común hoy en día en las jovencitas especialmente, y en las adolescentes también, es el momento en el que, no sé, estás así y de la nada agarras las tijeras y te cortas el cabello. Ajá. Yo creo que todos han pasado por eso. Y luego te arrepientes. Te arrepientes de habértelo cortado y no sabes qué hacer. Entonces, creo que también es una situación, bueno, que yo sinceramente lo he repetido como en 3 ocasiones. Ahorita pues ya no me lo he cortado. Prometí ya no tocarlo mi cabello. Pero ¿por qué? ¿Cómo se da eso? ¿Por qué se da esta situación? Ya, ahí está cerrando ciclos. Sí, hay el dichoso cerrar ciclos y empezar un nuevo año. Mira, lo que pasa es que uno trata de hacer lo que puede hacer. Y en este caso, ¿qué está bajo tu dominio? ¿Qué puedes hacer que tal vez no se dé cuenta tu mamá, que tal vez no sea dañino para otros?
y sea algo que te libere de esa carga emocional que tienes, porque hay una carga emocional ahí, ¿ah? No es que hoy amanecí con ganas de cortarme el cabello, no, 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 no. Ay, ay, ay. Eso no es así. Uno decide cortarse el cabello cuando ya viene un cúmulo de cosas de que no, no me veo bien, no, mejor estaría así. He visto unas revistas, he visto unas imágenes, creo que este corte me podría Claro, ver, hay como ¿no? Entonces, una interacción en las emociones ahí, sí, ¿no? ya, entonces hay un cúmulo de cosas, me voy cargando hasta que llega el momento en el que reviento, agarro la tijera y no la pienso, y lo hago. Y eso más pasa en las adolescentes, porque primero porque las adolescentes no tienen la disposición económica de repente de ir a un spa, a una peluquería y que te corten el cabello, ¿no? Pero es más accesible, simplemente tienes una tijera y lo haces. Entonces es un momento en el que actúas por actuar y quien paga la consecuencia es tu cabellito, pues, ¿no? Porque ya no lo puedes pegar, ya se quedó así, ya no hay Hasta forma. que crezca nuevamente, ¿no? Hasta que crezca. Pero lo malo no sería por qué me corté, sino por qué no aprendo. Porque luego crece y lo vuelvo a hacer. Entonces, esto es ¿por qué? Porque es un hábito. Y luego, cuando llega el momento en el que dices, no, ya, promesa, como dice Stephanie, ya no me voy a coger mi cabello, de repente tu cabello ya no, porque ya pasó esa etapa de vida. Tú ya pasaste la adolescencia. Ahora de repente vayas a reaccionar con otras cosas. Entonces, habría que detectar qué es lo que te lleva a ti a tener esos momentos en los que, ¡pa!, reaccionas. Y ahí, de repente, ¿cómo puedes controlarte para que ya no actúes por actuar? Digamos que el estrés crónico o el estrés también es una de las causas para llegar a la impulsividad. Sí podría ser una causa porque cuando uno está bajo una situación de presión, actúa. Entonces, muchas veces necesitamos la inteligencia emocional, ¿no? Para poder actuar, para poder regularme. Pero si yo carezco de esto y estoy en una presión, estoy muy cargada emocionalmente y encima físicamente y siento que no doy más, voy a actuar por impulso y de repente incluso hasta me arrepiento, ¿no? Y grito, hago, hiero y luego digo, ¿qué hice? Pero también me sirvió porque me liberé. Y es que es liberador, gritar es liberador. Lo Claro. malo es cómo lo haces también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas que sí se arrepienten y hay personas que dicen, sí, lo sé, pero no importa, igual me siento más tranquila, ya lo hice ya. Y justifican. Y no debemos justificar nunca nuestras malas acciones, así hayan sido liberadoras, porque hay formas de liberar. Por ejemplo, Juan Carlos, hay gente que tira cosas, ¿no? Dice, no, yo estoy de mal humor y me pongo a tirar cosas, me agarro y tiro los peluches, las almohadas, de repente hasta un plato quizás. Entonces ahora he visto que han salido unas casas donde tú pagas tu dinero y tú vas y rompes. Y rompes cosas ahí, rompes, tiras, te ponen todo un disfraz así Sí, para he que visto no. esa. Y todos los testimonios de la gente que va ahí dice, ay, sí, he salido liberado y todo, pero no es terapéutico. Porque Será pues por un ratito nada más, por ¿no? un ratito, de ahí, a ver, vas a estar pagando a cada rato para ir a romper. Entonces, No, no hay forma. no, o sea, sí, puede ser que te sirvió en ese momento, te acordaste, ahí te imaginas a tu ex y estás que tiras y rompes y todo, pero eso no significa que lo superaste. Significa solamente de que en ese momento estás descargando de repente. Claro, Entonces es una descarga, no una solución. claro, sí. Entonces, bueno, está interesante el tema de la impulsividad, ¿no? Yo recuerdo hace algunos añitos, yo hasta el día de hoy no me explico qué fue lo que pasó o cómo pasó, ¿ah? Pero incluso incluso uno congregando en la iglesia y siendo fiel al Señor y predicando al Señor todos los domingos y todo lo demás. En una oportunidad estaba yéndome a mi trabajo y de pronto tuve una discusión con un cobrador. Esa es clásica, ¿no? Creo que todos pasamos por esa prueba, ¿no? Y de pronto escaló la pelea y
Y después de una hora terminé en la comisaría con el cobrador ahí dándonos los alegatos porque la verdad que no sé cómo llegué a eso, pero de un momento a otro ni yo me explico, ¿no? Yo me pongo a pensar o me ponía a pensar, ¿qué estoy haciendo acá, no? ¿Por qué, si se supone que tú eres cristiano, Juan Carlos, estás leyendo tu Biblia, estás Estás viniendo, haciendo tu mea culpa. estás yendo a la iglesia, y de pronto estás envuelto en una escena así? Y es que a veces no medimos, no calculamos, ¿no? Así es. Justamente por lo que estás comentando, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? Emocional. Y por ejemplo, otro día cuando yo llevé hace mucho tiempo un diplomado de inteligencia emocional, ahí nos daban el ejemplo, ¿no? Un señor que estudió en el mejor colegio, estuvo en la mejor universidad, llevó diplomados, llevó másters, llevó MVP, todo lo que tú quieras. Un día agarra su auto, se va manejando y se choca el auto. Y la persona que lo chocó no le contesta bien y el señor sale del auto con su corbata, bien vestido, sale todo y le empieza a increpar, el otro le responde y el otro se desconoce, no sabe qué pasó y de pronto la discusión escaló y de pronto uno de ellos sacó una pistola y lo mató. Y ha pasado, ¿no? Cosas así. Cosas donde la gente sale y por una discusión de un auto o por algo tan sencillo termina escalando a proporciones increíbles. ¿Qué pasó ahí? Colapsó. 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 No es que, mira, para que haya reaccionado de un punto así, no es porque el señor haya tenido un instinto asesino y haya estado pensando en matar a alguien en esos días, no, sino que probablemente porque dices que es una persona estudiada y todo ello, ¿no? Claro, ¿no? O sea, Entonces, desde el punto de vista racional, tal vez una persona muy preparada, ¿no? Muy preparada, pero desde el punto de vista claro. emocional no gestionó bien sus emociones. Lo que pasa es que muchas veces no aplicamos lo que predicamos. Entonces, yo puedo tener muchos conocimientos, pero llevarlos a la práctica, eso es otra cosa. Entonces, yo tengo que realmente aplicar y no solamente aplicar, sino tenerme paciencia en el proceso, porque voy a caer muchas veces, como tú dices, yo conocía de Dios, yo estaba bien, todo, pero de pronto no sé qué me pasó. Y es válido porque seguimos siendo humanos, o sea, no somos perfectos, va a llegar un momento en el que se me va a pasar, pero eso no te caracteriza como una persona impulsiva, sino que tuviste un momento de debilidad y bueno, lo hiciste. O sea, ¿no? yo creo que lo importante es no bajar la guardia, ¿no? Así Y ahí precisamente vamos a entrar a personajes bíblicos. Vamos a explorar Sí. personajes Me encanta bíblicos eso. para entender un poquito cómo es que aún una persona, por más siervo de Dios que sea, siempre está expuesto a estos, digamos, cuadros de impulsividad y terribles, ¿no? Así es. Vamos a ver el caso de Moisés, ¿no? Moisés, un varón de Dios, la Biblia dice que no ha habido en la tierra un hombre tan manso como él, ¿no? Una persona que todos los días se acercaba o entraba a orar al Señor y cuando él salía de la tienda donde oraba, dice que era tanto la presencia de Dios que enceguecía a la gente que lo miraba, o sea, increíble. Moisés es un ejemplo de un hombre santo, pero tantas veces habría sido probado por el pueblo que en una oportunidad cuando el pueblo ya Moisés estaba muy avanzado de edad, el pueblo otra vez, ¿no? En sus inconstancias sus quejas, sus quejabanzas, ¿no? Sus quejabanzas. Entonces, otra vez pone a prueba la paciencia de Moisés y Dios le dice a Moisés, habla la roca, habla, dile que brote agua de la roca, porque en una vez anterior, hace mucho tiempo pasado, le dijo, coge la vara y toca la roca. En la segunda vez que pasó esto, Dios le dice a Moisés, habla la roca, no le dice que agarre la vara. Y Moisés, ¿qué hace? Agarra la vara y lo golpea, ¿no? Lo golpea. Pero Dios se glorificó, ¿no? Igual hizo el milagro, sacó agua de la roca, pero después de un ratito
le dice, mira Moisés, ven para acá un ratito, ven, vamos a conversar. Y es ahí donde decreta de que él no va a pasar a la tierra prometida. ¿Qué pasó con Moisés ahí? Ya. Para eso tenemos que tener en contexto que ese hombre manso del cual habla la Biblia no nació manso. Esto de aquí, Moisés viene por todo un proceso, porque Claro. su mayor acto de impulsividad de Moisés, ¿cuál fue? Que mató A un egipcio. a un egipcio. Claro, o sea, él ya, eso lo hizo de joven, digamos. De joven, ¿no es Claro. cierto? Entonces significa de que él tenía también unas reacciones medias raras. Eso, ahí todavía él no conocía de Dios. Correcto. Entonces, esa era su vida antigua, como quien puede decir. Entonces, él viene con un carácter así. Cuando él viene y se va al desierto, se casa, lleva todo su proceso, Dios trata con la vida de Moisés. Entonces, Dios empieza a trabajar en él, le da paciencia y se tomó su tiempo, porque él no se demoró, no se fue al desierto un año y No. de ahí se fue a hablar con el faraón, ¿no? 40 años estuvo en el desierto. Se fue 40 Así es. años y Dios trató con él durante esos 40 años para que él pueda trabajar en él, y de ahí fue y lo acompañó en todo el proceso para enfrentar al faraón, sacar al pueblo y vivir todo eso que vivió con el pueblo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Él era un hombre de Dios, un hombre manso, que había aprendido, había visto la gloria de Dios, había visto milagros, prodigios, 10 plagas, o sea, ya no podía tener más Argumentos, ¿no? de verdad, o sea, ya estaba en su cara todo lo que había pasado. Pero a pesar de eso, en un momento seguía siendo carne, seguía siendo hombre. ¿Y qué pasó? Como tú dijiste, bajo un momento de repente de estrés, el pueblo se quejaba y nada, la roca no agarró a la primera, pero no agarró y ¡pa! Le dio a la roca, pues, ¿no? Claro. Y reaccionó mal. Pero eso tuvo un castigo, y un castigo que le costó prácticamente la meta que él tenía, que era llegar, ¿no?, A la tierra prometida. a la tierra prometida. Claro que los demás pasaron, pero después no fue tal cual como se dio en un inicio. Entonces, hubo un castigo de por medio ante eso, y quizás ese castigo es la forma también en cómo Dios trata con nosotros cuando debemos parar en algunas cosas que nos quedan, en esos residuos que nos quedan de nuestra vida antigua. Nosotros podemos conocer mucho de Dios, pero eso no significa de que ahora seamos santos. Significa de que Así es. seguimos siendo carne y que estamos en la lucha y que tenemos que seguir agarrándonos de Dios y que tenemos que seguir poniendo de nuestra parte para aprender a tener dominio propio y salir adelante y sin dañar ni perjudicar a nadie, ¿no? Así es, así. Vamos a otro personaje, vamos a Pedro. Bueno, los discípulos estaban durmiendo, el Señor Jesús estaba orando, ahí en el Monte de los Olivos estaba en ese momento donde Él le dice al Padre, si fuera posible, aparta de mí esa copa, y le dice a los discípulos que oren, que lo ayuden a vigilar, a orar, y los discípulos se quedaron dormidos. Entonces viene el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, ya no más, ya hasta acá no más, ya llegó la hora. Viene Judas con toda la comitiva para apresar a Jesús, lo besa, lo traiciona, apresan a Jesús, y Pedro en un momento de impulsividad agarra una pistola. No estamos en el siglo XXI. No era un sicario, no. Pedro agarra una espada y le corta la oreja al siervo de uno de los sacerdotes, ¿no? Le corta la oreja. ¿Qué pasó con Pedro? Si estaba con Jesús, que hablaba de misericordia, de amar al prójimo, de perdonar 70 veces 7. ¿Qué pasó por la mente de Pedro? ¿Por qué lo llevó a cortar, ¿no?, la oreja de un personaje que, es más, ni siquiera, ¿Qué ¿no?, fue lo que les hizo cambiar? ¿no?, para- en cuestión para de actuar de ¿no?, esa manera. Mira, acá Pedro es todo un personaje, de ¿ah? todas maneras, sí. Pedro era como que la oveja negra. Pedro era un alma rebelde. Sí, de Entonces, todas maneras. a pesar de que amaba a Jesús, se consideraba ahí el que estaba detrás, maestro, te seguirá hasta el último y todo, pero a pesar de todo, él luchaba con su carácter.
Pedro tenía ese problema. Esa era su aguijón, esa era su debilidad de Pedro. Entonces Pedro controló. Pedro era muy animoso de repente. Él estaba ahí actuando, hacía las cosas. Pero cuando tenía estos momentos en los que tenía estos conflictos, se encontraba bajo esta situación. De repente ha sido una lucha para él, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que reaccionó, pues, y se le fue en el afán de querer proteger a su familia, que vendría a ser Jesús, porque lo amaba como una familia, pues, ¿no? Porque él ya Claro. no estaba con su familia, sino que estaba siguiendo a Jesús. De repente, en el afán de proteger, actuó impulsivamente. Esto nos lleva también a la reflexión de qué haríamos nosotros si viene alguien y daña a alguien de nuestra familia. ¿Qué harías, por ejemplo, Stephanie, qué harías tú si alguien viene y lastima a tu hermanita? Buena pregunta, ¿no? Bueno, no sé, me molestaría un poco, me incomodaría porque, o sea, no hay razón para que le agreda, ¿no? Entonces, Claro. me quedaría algo extrañada y creo que lo primero que haría sería avisarle o decirle algo, no sé, por qué, ¿no? Preguntarle el por qué más que todo. Ya. Quizás uno dice, yo no sé lo que harías hasta que llegue el momento de repente. Otros, tú en este caso has dicho, bueno, yo hablaría, de repente lo llevaría a una reflexión, pero otro diría, ah, no, yo me voy encima, Sí, yo ay, en una, no sí. la pienso y me le agarro ahí, métete con uno de tu edad, ¿no? Claro. Pero pasa, esa fue la acción que tuvo Pedro. Pedro se sintió así. Entonces, para yo entender a Pedro, yo tengo que pensar como Pedro. Y Pedro se sentía en esa situación. Quizá él no vio y él era un hombre pues de armas. Entonces Claro. agarró y actuó, ¿no? Pero ¿cómo Pedro cambió? Acaba una reflexión, porque Jesús se acercó, Jesús sanó, y luego Pedro negó a Jesús, y luego Jesús vino, trató con Pedro, lo perdonó. Hubo todo un proceso, y en ese proceso es que Pedro va cambiando y va moldeando su carácter. Así es, así es. Y bueno, otro personaje interesante de la Biblia del cual podemos tocar su vida para tocar ese tema de la impulsividad es Sansón. ¿No? Sansón es interesante cómo, bueno, Sansón, sabemos en la Biblia dice que él fue un nazareo. Un nazareo era una persona que tenía un voto especial, el cual Dios le daba digamos que un don especial, y como símbolo de ese pacto entre él y Dios, tenía que cumplir ciertos votos. Entre esos votos eh, que le correspondía a un nazareo era no tocar un cuerpo o un cadáver o una persona, un muerto, no podía tomar vino ni sidra, no podía cortarse el cabello, ¿no? Además de cumplir las leyes que ya como israelita tenía que cumplir, ¿no? Como el hecho de los 10 mandamientos y otras leyes que habían dado que Moisés había recibido de parte de Dios. Entre esos, por ejemplo, era el que no se involucrara afectivamente con paganas, ¿no? Con mujeres que no eran de su pueblo, ¿no? Básicamente por el tema de la idolatría. Entonces, además de eso, tenía que cumplir ciertas cosas: no tocar cadáver, no cortarse el cabello y no tomar ni vino ni sidra. Pero ¿qué pasó? Lo primero que hace es enamorarse de... Sí, creo que se dio la señal del internet, no hay problema, nos están escuchando todavía, así que no hay problema hasta que se restaure. Sí. ¿Qué pasó? Lo primero que hace Sansón es estar con una chica inconversa, digamos, ¿no? Y su padre le dice, pero Sansón, ¿qué pasa si acá en la iglesia, vamos a decir, ¿no? Acá en la iglesia hay un montón de cristianas y tú estás que me buscas allá por el mundo? Y Sansón le dice, no, yo quiero a esta chica porque a mí me da la gana, ¿no? Desde ahí ya vemos ya un impulso, ¿no?
Después, ¿qué más? Estaba yendo por el campo un día, ahí medio de mal humor, y encontró a un león, a un cadáver de un león que él había matado unos días antes, y que había un panal de abejas ahí donde había miel, y él sabía que no debía tocar cadáver, y ¿qué hace? Lo primero que hace, agarra la miel, toca el cadáver, ¿no? Y después, ya sabemos lo que pasó con Dalila, ¿no? Lo tentaba y todo lo demás, y ¿qué hace? Le revela el secreto de su fuerza, ¿no? Aunque en realidad no era el secreto de su fuerza, sino que era su voto, Claro. pero se dejó cortar, y ahí Dios se apartó de él. Sansón era recontra, archi, súper impulsivo. O sea, le hacía la bronca al padre, no se sometía a nada de lo que Dios le había puesto, ¿no? Como voto, ¿no? Entonces ahí vemos a un personaje que sí era recontra impulsivo, ¿no? Mira, a mí me da mucha pena la vida, cómo acaba Sansón, y yo lo llevaría a estos tiempos actuales, lo compararía con una persona machista. Ajá. ¿Por qué? Sansón tenía el poder, era fuerte, no había quien le gane a Sansón. Así Entonces eso le daba una autoridad, le daba un empoderamiento que realmente él sentía que era el más, pues, ¿no? Como hoy en día de repente una persona machista que siente que no, que él es todo, que hay que hacer las cosas que él pide, que en casa él es la autoridad. Pero Sansón tenía una gran debilidad, muy aparte de sus impulsos que tenía. Que Sansón tenía esos deseos por las mujeres, tenía esa forma de comportarse. Él podía tener mucha fuerza, pero era débil por dentro para controlarse, para poder reaccionar, para ceder ante la mujer. Y eso pasa también a veces en casa, de que de repente tenemos a un hombre proveedor, a un hombre que es fuerte, que arregla todo en la casa, pero por dentro no sabe controlarse y lastima, quizás por ahí es infiel y tiene debilidades y muchas veces lo justifica y dice, pero es que soy hombre. Claro. No, yo soy así porque soy hombre. Y no debemos justificar ninguna mala acción que pueda dañar al hogar, a la familia, a alguien que amamos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasó con Sansón? Él tenía mucha fuerza por fuera, pero era débil por dentro. Y cómo Dios lo somete bajo una consecuencia. Y eso es lo que pasa hoy en día también, que lamentablemente a veces pierden a su familia por una infidelidad. Y es una consecuencia, ¿no? Perder la familia, perder el hogar, tener problemas en el hogar, hasta perder un trabajo. Perder un trabajo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces nuestro mal carácter nos lleva a tener problemas y a tener consecuencias. Algunos con una consecuencia aprenden, algunos no. En este caso, la oportunidad de Sansón le dieron la fuerza, pero murió. Se Así fue con es. Dios, me imagino, porque Dios lo perdonó, pues, ¿no? Claro, al final, sí. al final él se da cuenta y Ajá, reflexiona. le pide a Dios que nuevamente lo vuelva a usar, pero él ya había perdido la vista y al final vemos, ¿no? Como Dios al final cumplió su propósito, Sí, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era así otro, ¿no? A es. veces por la impulsividad muchas veces podemos perder el propósito, ¿no? Nuestro propósito, ¿no? El propósito de, de Dios para Sansón era que él liberara a, a Israel de los filisteos. Lamentablemente no se dio, inició sí la obra, pero el trabajo que inició Sansón lo terminó David muchos años después. Entonces, ahí se mide un poquito eso, ¿no? Porque a veces el propósito de Dios para nuestras vidas está diseñado de una manera, pero muchas veces por nuestros propios impulsos hacemos que la bendición se postergue, Así es. ¿no? Se posterga, ¿no? Y luego echamos la culpa a Dios. Ajá. Sí. En este tipo de situaciones, ¿qué pasos nosotros podemos realizar para poder reaccionar a tiempo, para no actuar de manera impulsiva?
Interesante, ¿eh? En este caso, mira, por ejemplo, hablando exclusivamente de Sansón, él no tomó conciencia de lo que él estaba haciendo porque con el papá era malcriado, fue desobediente con el tema del león, se dejó llevar por sus impulsos con las mujeres y pasó por muchas etapas y procesos y no se daba cuenta, no reaccionaba, no veía que él estaba cometiendo un error. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando fue muy evidente, cuando ya prácticamente tocó fondo, cuando le cortaron el cabello, cuando Dios se aparta de él. Ahí reacciona, bajo una consecuencia, ¿no? ¿Cómo yo podría haber cambiado la historia de Sansón si es que Sansón hubiera escuchado de repente los consejos, ¿no? Porque me imagino que él tenía una mamá, un papá que está ahí detrás hablándole, que de repente le estaban aconsejando, quizás amigos. Si él hubiera escuchado, si no se hubiera vanagloriado en su poder, en su empoderamiento, de que él lo podía hacer todo, porque tenía poder, tenía fuerza, y a veces para un varón tener fuerza es como que lo máximo, ¿no? Soy el más, y lamentablemente eso da orgullo. Y el orgullo es la piedra de tropiezo, es lo que hace que nosotros no reconozcamos nuestras debilidades, que no pidamos perdón, que no aceptemos nuestros errores y reaccionemos a tiempo. Entonces, acá el orgullo influencia mucho en la falta de dominio propio. O sea, de alguna manera tenemos que concientizar en las consecuencias, ¿no? Sí. Es un poquito, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Cuando yo era muchacho y aprendí a manejar y le daba duro al carro y no, el mínimo para mí era 90 kilómetros por hora, ¿no? Y el máximo llegaba hasta 170 inclusive. Y con un carro que más o menos, o sea, no era para tanto, ¿no? Pero ahí dándole... Ibas rebotando. Sí, o sea, es que esa es la impulsividad que yo tenía, ¿no? Y fue a partir de las multas, del pago de las multas y de la exposición, porque hay un récord que te dan, ¿no? Como conductor. Por cada multa te van descontando. Entonces, el peligro de seguir en lo mismo, de que me quiten mi permiso, mi licencia y además del pago fuerte, yo dije, no, esto tiene que parar, ¿no? Y mira que ahí Dios fue bueno contigo y solamente fue multas. Imagínate que hubiera sido un accidente. Claro, ahí yo me pongo a pensar mucho en ese sentido, ¿no? Porque incluso en varias oportunidades estuve muy cerca de accidentarme, ¿no? Entonces, yo hoy en día veo, por ejemplo, a muchos jóvenes que a veces están manejando en moto, por ejemplo, y es increíble cómo se exponen, ¿no? Cómo se exponen. Y hacen piruetas. Hacen piruetas y la exposición es, bueno, solamente Dios tiene misericordia de ellos, pero en algún momento les puede pasar algo y una tragedia sí. ¿no? Y de pronto no fallecen, ¿no? Pero se quedan lisiados. Entonces ahí viene la reflexión, ¿no? Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin muros es quien no domina su espíritu, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, una ciudad en los tiempos bíblicos, una ciudad sin muros era una ciudad donde todo el mundo venía y lo conquistaba, todo el mundo venía y atacaba. Entonces, imagínate esa comparación que hace Proverbios, ¿no? Como ciudad sin muros es una persona que no domina su espíritu, ¿no? Gálatas 5:22-23 dice, el fruto del espíritu es, entre una serie de cosas, al final dice dominio propio, ¿no? Hay que tener en cuenta estos versos bíblicos, ¿no? Santiago 1:19 dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, ¿no? A veces no solamente en acciones, también en palabras, ¿no? A veces la lengua, dice Santiago, da toda una explicación, da toda una disertación de cómo a veces una llamita chiquita te incendia todo un bosque, ¿no? La lengua es poderosa, ¿no? Incluso poderosa. Es el muslo más fuerte que tenemos. Sí, ¿no? Hay muchas referencias sobre eso. ¿Te identificas, Stephanie, con algún personaje bíblico que hemos hablado o por ahí llama la atención otro personaje que recuerdes? No, la
verdad que no me ha pasado Menos por el mal momento. no significa. Menos mal. Pero sí me gustaría saber si hay alguna oración o algún acto espiritual que nos ayude a reaccionar para no responder ante la impulsividad. Ya. Precisamente vamos a esto, vamos a ver, Stephanie, perdón, Melody, cuéntanos un poquito cómo podemos sanar la impulsividad, de qué manera podemos tratarla. Ya, primero, a ver, hermanos, si hasta aquí se han sentido identificados, Confrontados. ¿no? Ahí con ustedes mismos, no necesitan que nadie les diga, ustedes haciendo un análisis, ¿no? Sí. Si realmente yo tengo momentos en los que actúo mal y no hay que sacarnos esa idea de que no, yo ya conozco a Dios, Dios ya trabajó. Dios siempre va a seguir trabajando, siempre, Así porque es. nosotros somos personas sujetas a cambio. Yo puedo tener años en la iglesia, yo puedo ser psicóloga, puedo conocer de Dios, pero yo soy consciente que también tengo mis momentos en los que, ay Dios, solo mi esposo me aguanta. Pobre Entonces- Rodo, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, si de verdad uno está en esa idea y sí entiende de que tenemos momentos en los que reaccionamos mal, nos confrontamos a nosotros mismos, hay que reconocer, primero, ¿qué me lleva a reaccionar mal? Cuando yo encuentro ese punto, yo lo puedo controlar, porque yo tengo que saber en qué momento es en el que yo ya colapso. No puedo llegar al colapso, yo tengo que aprender a regularme desde antes. Si no, yo voy a ir reprimiendo, guardando. Si yo, por ejemplo, sé que alguien me dice algo y yo me da cólera, pero digo, no, yo ya aprendí a controlarme y me quedo callada. Eso no es controlarse. Quedarse callado no es controlarse. Solucionar es controlarse. Quedarse callado quizás en el momento, pero luego hay que solucionarlo. No es, para evitar problemas, mejor no digo nada. Y me quedo callado y estoy, la ley del hielo para evitar problemas. No, eso no es controlar. Eso es guardar, eso es reprimir y luego hasta nos enfermamos. Eso es tolerar. Puede ser tolerar de repente, ¿No? pero si no lo soluciono en algún momento, es ser inteligente de repente para no pelear en el momento, porque yo sé que soy una persona muy explosiva, ahorita no voy a hablar. Y eso es algo que se aplica. Por ejemplo, yo aplico eso. Yo no reacciono o no hablo cuando estoy bajo una emoción. Si yo estoy con mucha cólera, porque nos vamos a sentir con cólera. El hecho de que aprendamos a controlarnos no quiere decir que no vamos a sentir emociones. Las emociones son parte de nuestra vida, lo vamos a sentir siempre. Pero cómo lo gestiono es lo que a mí me ayuda a dominar mi espíritu. Entonces, si yo realmente estoy bajo una situación de mucha cólera, yo prefiero en este momento no conversar y cuando ya me pase, hablamos del tema. Pero hablamos, no es que ya se queda y no, mejor no hablemos. No. Hay que hablarlo. Entonces, conversar, aprender a detectar en qué parte. Ahora, por ejemplo, estoy en una situación en la que de repente estoy bajo mucho estrés, muchas personas están gritando, estoy muy fastidiada en ese momento. Si yo siento que ya estoy a punto de gritar, de repente cuento hasta 10. Me voy a un costadito y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Después de 10 que cuento, voy a tomar una mejor decisión. Pensemos antes de actuar. Respiremos, hagamos ejercicios de respiración. Me voy a un costado, yo veo que no puedo acá, entonces me voy. Me voy a la casa de la vecina, me voy donde mi hermano, me voy al segundo piso, me voy al baño, a donde sea, me lavo la cara, me distraigo, pero no... O sea, tenemos que buscar algún paliativo que nos ayude en ese momento a tratar de calmarnos para tomar mejores decisiones con respecto a los impulsos. Sí, alguna fuga. Alguna Necesitamos fuga, una esa fuga. sería la respuesta, ¿no? Ujú. Necesitamos una fuga en ese momento que me distraiga de la emoción. O por lo menos que me ayude a calibrarlo, ¿no? Sí, que me equilibre, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos a una persona que es como que nuestro cable a tierra, ¿no? Por ejemplo, yo a veces estoy fastidiada en algo que me pasó
y yo voy donde mi esposo y yo converso con él y le cuento, me hizo esto y mira, y le doy las quejas así, y él me da las palabras sabias. Precisas. Sí, de verdad. Y entonces yo como, sí, me entendió, ya, ya, tranquila. Entonces es como que mi cable a tierra. Entonces eso también es una forma también de equilibrarnos porque nos ayuda, ¿no?, a mejorar como personas. Claro, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, lo que tú comentas es muy similar, ¿no? Me pasa con mi esposa y yo creo que es en realidad la ventaja que te da una relación marital, ¿no? Donde tú puedes apoyarte en la otra persona y la otra persona te apoya en ti, entonces suele ser como un equilibrio, ¿no? Entonces, Pero acá eso es cuando hay una buena relación, ¿ah? obviamente, de todas maneras, ¿no? Porque si la otra, acá, atención los esposos, si la otra persona dice, ya, y invalida los sentimientos de la otra persona, no le hace caso, pero por tu culpa pues, pero mira, ¿por qué reaccionaste así? Y peor Claro. todavía, no, entonces, Claro, o sea, tiene que haber una disposición Claro. para poder, digamos, llevar, pues, ¿no?, la fiesta en paz Ujú. y hacer o funcionar como ese team o ese equipo o esa figura que nos pone el Señor Jesús, ¿no? Ya no son dos, sino uno, ¿no? Y también funciona en el caso de las personas solteras cuando van con su mamá o con su papá. Porque a veces yo he encontrado muchas pacientitas que dicen, no, es que yo no tengo a quién contarle, porque si le cuento a mi mamá, peor, no me entiende, peor es. Y Claro. como que más me exalta, más me hace dar cólera. Entonces, no es la mamá de repente la precisa, pero quizás buscar una amiga, alguien que le pueda entender, ¿no?, en ese momento. Ahora, otra cosa importante que no quiero dejar pasar es que los devocionales ayudan mucho, leer la Biblia, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, cuando uno lee y se alimenta de la palabra de Dios, cuando tú estás bajo un momento así en el que vas a reaccionar, milagrosamente se te viene un versículo a la cabeza y es tu calma. Entonces, hay que llenarnos también de la palabra de Dios para que eso sea nuestra calma en momentos de frustración. Claro, digamos que el permitir que el Señor obre en nuestros corazones, el someternos cada día más al Señor en adoración, tiene que tener un efecto. Sí, Ese efecto está implícito en el fruto del Espíritu, sí. ¿no? Y ahí dice bien claro, ¿no? Amor, paz, paciencia, ¿no? Cada una de esas cualidades de ese fruto es lo que de alguna manera te ayuda a ser una persona que controle sus impulsos, ¿no? Sí, todo eso lo que menciona ese versículo de los frutos del Espíritu Santo es inteligencia emocional. Claro. Es el fruto, ojo, Los frutos. no, dice el fruto, o sea, es una manifestación del Espíritu que tiene 9 cualidades, Ya, ¿no? claro. ¿no? Entonces, y en esas 9 cualidades está amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, Templanza, templanza, mansedumbre, dominio propio al final, ¿no? Entonces, ahí todas esas cualidades es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas si es que nosotros permitimos que Él obre en nosotros, Así ¿no? es. Entonces, eso sería lo que corresponde a lo que es digamos, y acudir al Señor, ¿no? Es Mira, importantísimo. y es más, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué motivo si yo ya estoy ya entregué mi vida a Cristo, ya estoy mucho tiempo en la vida cristiana, ¿por qué estos frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo no se desarrolla en mí? ¿Por qué sigo teniendo a veces un mal carácter? ¿Por qué sigo actuando mal? ¿Por qué no logro dominarme en mi forma de ser? Y es precisamente porque a veces nosotros podemos venir a la iglesia, podemos creer en Dios, pero no dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Claro. No dejamos. Ahora, una cosa es que yo venga a la iglesia, que lea mi Biblia, pero otra cosa es que yo deje de vivir yo y ahora empiece a vivir el Espíritu Santo en mí. Ahí viene el verdadero cambio, cuando yo realmente me aferro a Dios, me niego a mí misma y dejo que sea Él el que me domine.
ahí empieza el cambio. Claro, ahí es donde precisamente se aplica la doctrina de nuestra iglesia con respecto a la santidad, ¿no? El ejercicio de la santidad para un cristiano es precisamente eso, no bajar la guardia, ¿no? Porque ya hemos pasado por la experiencia de la conversión, hemos aceptado a Cristo, el Señor nos ha limpiado, nos ha auto regenerado, justificado, nos ha hecho una nueva criatura, nos ha limpiado del pecado. Tal vez hemos pasado el proceso de la segunda obra de gracia, que el Señor, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, donde nos limpia de todo, pero de ahí tenemos que hacer un trabajo de, digamos, mantenimiento, de no bajar la guardia, ¿no? Porque puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Que terminé en la comisaría porque en un momento me descuidé y terminé con esas consecuencias, ¿no? Entonces ahí es precisamente la práctica de la santidad, una santidad como estilo de vida, no como algo meramente, digamos, expositivo, sino algo de acción, ¿no? Algo, Y va a costar, ¿no? ¿ah? Va a De todas costar maneras. porque a veces tenemos ese impulso, esas ganas, ese espíritu rebelde. Es más, a veces en los jóvenes, hasta a veces les encanta hacer la oveja negra, ¿no? Y como que estarla ahí, hacerla, quizás poner más palabras, hacer más chacota dentro de la casa, despertar los ánimos, pero es importante morir a eso y que nos cueste. Si yo siento que me cuesta, es porque Dios está obrando, porque en mi debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona, pero Así realmente es. tengo que dejar que se perfeccione. Así es, así es. Bueno, ya estamos llegando casi a la parte final, hermanos. No sé si que quieres comentar algo, Stephanie, algún... No, que bueno, el tema me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque ahora ya después de haber escuchado todo lo que Melody mencionó, considero que pensar antes de actuar es como que un sinónimo de valentía, de control propio que uno tiene y ejerce sobre uno mismo, ¿no? Así es, así es, así es, ¿no? Hay que pensar antes de actuar, ¿no? Melody, Exactamente. coméntanos algunas frases para nuestros hermanos. Hermanos, respirar antes de actuar también, tomarnos nuestros tiempos, hacer pausas activas, distraernos. Si yo siento que esto me está inundando, pida al Señor, ore en su corazón, manténgase firme. No es fácil, pero sí se puede hacer. Entonces hay que tratar de nosotros aferrarnos a Dios y seguir para adelante. Vamos a ser débiles, pero ahí en la debilidad es donde Dios está, donde Él se va a manifestar. Entonces, si nosotros le damos esa oportunidad, Dios realmente se va a manifestar. Hay muchos testimonios de muchas personas que antes eran muy coléricas, muy impulsivas, pero hay que recordar que eso también no nos trae nada bueno, por el contrario, ¿no? Dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestro esposo, dañamos a nuestra familia, a nuestros amigos, y nos dañamos a nosotros mismos porque a las finales nos quedamos solos, nadie nos soporta. Entonces, aprendamos de todas aquellas consecuencias que ya hemos tenido y empecemos a trabajar en nosotros, aferrándonos a Dios y a la vez practicando los ejercicios que hemos comentado. Así es, hermanos. Gracias por acompañarnos esta noche. Recuerde las recomendaciones. Recuerde siempre dejar que el Señor obre en su carácter, ¿no? En nuestro carácter. Dejar que el Señor haga un trabajo, una limpieza ahí que necesitamos, ¿no? Tal vez los impulsos o la impulsividad que tenemos está muy desmedido porque no le hemos permitido a Dios que Él trabaje en nosotros, ¿no? Así es. Entonces, es un reto o Y un es proceso, un ¿no? proceso que tenemos que hacer obligatoriamente, hermanos. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayamos pasado muy bien todos juntos aquí y nos vemos entonces al próximo lunes en una nueva edición de su podcast Sobre la Roca. Bendiciones.